Gloria a Dios, Dios bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a dar principio, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio San Lucas. Evangelio San Lucas, capítulo 20, del 1 al 8. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 20, del 1 al 8. Gloria a nuestro Dios. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas 20, capítulo 1 del 1 al 8, dice la palabra: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y les hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús le dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestros medios. Gracias, Dios, por la bendición, Señor, de poder estar aquí en este lugar para adorarte, para bendecirte, Dios, para exaltarte y para darte a ti, Señor, toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre. Reconocemos su gloria, su poder y su autoridad, Dios, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor. En este momento, Señor, venimos hablando palabras, Señor. Que usted venga a tener cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Que la protección suya sea sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestros trabajos, Padre. Que usted venga cuidándonos, protegiéndonos, Padre, de toda enfermedad, de toda obra del enemigo, Señor. Que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros, nos cuide o defienda, Padre, para que podamos seguir adelante, Señor, proclamando este evangelio, Padre. Que cuánta gente tiene necesidad de escucharlo, Señor, pero aún, Señor, han cegado sus oídos, han cegado su entendimiento, Padre, para no entender y para no captar el mensaje, Señor, que usted tiene para cada uno, Padre. En este momento, Señor, yo te doy gracias por cada uno que se encuentra aquí reunido. Te pido, Señor, que les ayude, Señor, a seguir adelante, Señor, buscando tu presencia, buscando, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Padre. Ilumínanos en esta mañana, Padre, que podamos entender y captar, Señor, la autoridad suya, el poder suyo, Señor, que usted mismo nos dijo que aún cosas mayores haríamos nosotros en su nombre, por cuanto Él iba al Padre. En este momento, Señor, te doy gracias por cada uno que se encuentra aquí. Yo vengo reprendiendo, atando todo espíritu contrario que quiera perturbar nuestro servicio, todo espíritu enemigo, Señor, que quiera estorbar en esta mañana. Yo lo echo fuera, pero tiene parte ni suerte en este lugar. En este momento, Señor, tomamos la autoridad de Cristo, Señor, nos paramos firmes, Señor, y hablamos la palabra, Señor, que usted tiene preparado para nosotros en esta mañana. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Así, hermanos, vamos a abrir la lección. En la lección 21, hermanos, gloria a Dios, el ministerio de Jesús comienza. Es el tema en esta mañana, hermanos. El ministerio de Jesús comienza. Es el inicio, hermanos, del ministerio de Cristo. Es el tema en esta mañana. El ministerio de Jesús comienza. Las bases bíblicas que vamos a leer, hermanos, ahí en el Evangelio San Marcos. San Marcos, vamos a estar leyendo ahí San Marcos alternadamente, los capítulos 1 al 8. San Marcos, capítulo 1, gloria a Dios, del 1 al 8. Vamos a dando lectura a la palabra de nuestro Dios. San Marcos, capítulo 1, del 1 al 8. Dice el primer versículo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios,
el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado las correas de su calzado. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. El 9. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, abrieron los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las que eran los ángeles de servicio. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio Simón y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ellos un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Este es el tema, hermanos. El ministerio de Jesús comienza. El ministerio de Jesús comienza. Jesús comenzó su ministerio con señales milagrosas. ¿Cómo empieza? Con señales. Dios, hermano, desde el punto de vista que nos da la salvación, hermanos, viene a mostrar ese poder, que Él puede restaurar nuestras vidas si usted y yo le creemos a Él. Dios muestra su poder desde el principio de su ministerio. Él empezó a enseñar la autoridad que Él tenía. Aún la porción que leímos cuando empezamos, los fariseos querían saber con qué autoridad hacía estos milagros, con qué autoridad hacía estas señales. Se preguntaba, ¿con qué autoridad? Pero sin embargo, Jesús mismo le preguntó que Juan, ¿de quién? La palabra de Juan, ¿de quién era? Si venían del cielo o del hombre, si era profeta o no. Entonces ellos mismos se confundieron y no quisieron responder. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les digo de dónde viene esta autoridad que yo tengo. Ellos dijeron, si decimos que viene del cielo, van a decir, ¿y por qué no creíste? Y si decimos que de Juan, ¿por qué no creíste que era profeta? Entonces Jesús tampoco le respondió. Y esto es lo que queremos que entendamos, hermanos. Jesús desde el principio enseñó la autoridad que venía de parte de Dios. Y esta autoridad la ha mostrado sobre nuestras vidas también, hermanos. Dios ha mostrado también su autoridad en nuestras vidas. Simplemente al recibir la salvación, al sentirnos nosotros, hermanos, limpios, purificados, restaurados, podemos sentir el poder de Dios. Simplemente, hermanos, al sentirnos restaurados, perdonados por Dios, podemos sentir el poder de Dios en nuestras vidas. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, empieza de esta manera. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto,
preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Aquí, antes de principiar, hermano, el ministerio de Cristo, Dios ya había preparado a un personaje para que preparara el camino para que Jesús empezara su ministerio. Y este es Juan el Bautista. Y claramente el escritor de Marcos declara, hermanos, que había sido profetizado 700 años antes de la venida de Cristo, que Juan predicaría y abriría puertas para que Jesús empezara su ministerio. Cuando Marcos comenzó a escribir, dejó un claro su tema. El suyo no era registro solo de los eventos históricos de Cristo, sino el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Marcos deja claro, hermanos, que el mensaje de Cristo era las buenas nuevas de salvación. Esto es a lo que el ministerio de Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Si usted lee Marcos 10:45, es lo que dice la palabra. Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Marcos deja claramente y claro, hermanos, que Cristo vino a restaurar y a salvar y a dar salvación a la humanidad. Este es el ministerio de Cristo, proclamado o declarado o escrito por el Evangelio de San Marcos. Cristo vino a dar las buenas nuevas de salvación y gracias a la vida y muerte y resurrección de Cristo. Porque claramente está la palabra. Si Cristo no hubiera muerto, hermanos, en vano sería nuestro evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano hubiera sido nuestro evangelio. Porque Él murió y resucitó. Entonces tenemos vida, autoridad y poder en Él. Porque Él nos lo ha dado. Porque claramente dijo: y aún cosas mayores harán ustedes en mi nombre, por cuanto yo voy al Padre. Porque Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, hermano, intercediendo aún por nosotros. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra angustia? ¿Cuál es la situación que estamos pasando que no venga a protegernos? En estos últimos tiempos, en estos últimos días, hermanos, hemos visto el poder, la autoridad y la cobertura de Dios sobre nosotros. Hemos pasado por pruebas, hemos pasado por situaciones difíciles, hemos pasado por escaseces, hemos pasado por todo esto, pero sin embargo Dios nunca nos ha dejado. Y este es el Cristo, hermano, que queremos que veamos en esta mañana. Claramente nos dice: Juan prepara el camino para el precursor, que es Cristo, el enviado de Dios, para dar salvación a la humanidad. Marcos presentó la identidad y ministerio de Cristo Jesús en forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el nombre de Dios, de su Hijo, por su significado, el Señor salva. ¿Qué significa Josué? ¿Qué significa Jesús? El Señor salva. En griego, Jesús es Josué, o más bien la palabra el Señor salva en griego es Josué. Pero realmente Jesús es realmente la palabra que significa Señor salva. Y esto es lo que viene a enseñar el Evangelio de Marcos. Cristo es la forma griega del hebreo Mesías. Unos 700 años antes, el profeta Isaías anunció que Dios enviaría a Juan el Bautista como precursor, como el que iba a abrir el camino para que empezara el ministerio de Jesús. Claramente, si usted conoce la vida de Juan el Bautista, hermanos, la comparan como el tiempo de Elías. ¿Cuántos reyes se enfrentó? ¿Cuántos líderes? ¿Cuántos problemas? Y solamente por recalcar el pecado a la humanidad. ¿Qué fue lo que le pasó a Juan? ¿Por qué lo encarcelaron? ¿Por qué lo ataron? Porque le dijo simplemente al rey: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano.
Le declaró la palabra y le dijo la verdad. Porque tenía el esposo del hermano. Y le dijo, no, esto es lícito. Entonces procuraría matarlo. Pero si lo mataba, se echaba al pueblo por enemigo. Entonces lo encarcela. Pero ¿qué es lo que pasa más adelante? ¿Qué fue lo que acontece con él? Juan preparará y enderezará su camino. Juan proclamó que Jesús vendría pronto y llamaría a sus oyentes a preparar su camino para recibirlo. Simplemente Juan, hermano, empezó a predicar y a preparar el camino. ¿Cuál es el mensaje, hermano? Si usted lee el mensaje claro de Juan, ¿cuál es el mensaje de él? ¿Generación de víboras? No eran palabras suaves. Simplemente les hablaba la palabra tal y como era. Había gente que se arrepentía y era bautizado por Juan, pero había gente que se enfurecía, se enojaba y procuraban matarlo. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando está el pecado en ti y no quieres arrepentirte, procuras acabar con aquellas palabras que te están torturando. Pero claramente nos enseña que Juan fue el precursor para abrir camino para el ministerio de Cristo. Juan nos enseña que Jesús vino a dar buenas nuevas de salvación. Y ese es el mensaje que debe estar proclamando la iglesia hoy en nuestros días. Cristo vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Dios quiere el corazón, el alma del oyente, de la gente que nos escucha, hermano. Dios quiere tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios está demandando nuestra alma, nuestro corazón. Estamos viviendo, hermanos, tiempos de escasez. La gente no quiere escuchar. La gente no quiere volverse a Dios. La gente no quiere reunirse. Sabe que está mal, pero continúa en lo mismo. Me he equivocado. Yo sé que estoy mal, dice, pero así me dice la gente, hermanos. Saben que están mal, pero siguen en el mal. La gente reconoce que está mal, pero no se sale de su pecado, no se sale de su maldad, sino sigue adelante. Es triste, hermanos, pero la realidad del mundo que estamos viviendo hoy en nuestros días. La gente sabe que está mal, pero no quiere dejar el mal. Quiere seguir en la misma actitud que está viviendo. Y eso es tristeza, hermanos. Aquí nos enseña que Jesús vendría a proclamar las noticias de salvación, las noticias de libertad a los cautivos, como dice Isaías 61. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos, a dar libertad a los cautivos. Él vino a hacer esto y Juan es el que prepara el camino para él. Juan el Bautista vino predicando en el desierto. Dice el 4, bautizaba a Juan en el desierto. San Marcos 1:4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían de él todas las provincias de Judea y todas las de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Así declara Juan. Yo solamente bautizo con agua, pero él bautizará en el poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista vino predicando al desierto, instando a sus seguidores a apartarse del pecado y a ser bautizados. Es lo que viene proclamando Juan. Arrepientan de su pecado y sean bautizados. El mensaje de Juan fue ampliamente recibido. La gente viajaba desde Jerusalén y todo el territorio de Judea para ser bautizado por él. La gente lo seguía.
escuchaba el mensaje. ¿Cuánta gente escucha, hermano, la palabra? Quiere seguir adelante. Y ahora, hermanos, les damos el mensaje en la iglesia, le damos el mensaje a través de las redes sociales, les damos el mensaje de todas maneras, y ni aún así quieren escucharlo. Es triste, hermanos. No queremos congregarnos, les enviamos la palabra y tampoco la quieren recibir. Y algunos se quejan diciendo, por su culpa, hermano, nos envía el mensaje a la casa, por no nos quedan ganas de ir a la iglesia. Qué triste, hermanos. Qué actitud. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Quién es nuestro Dios? El digno de ser bendecido, alabado, glorificado, exaltado. Él es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Debe haber agradecimiento, hermanos, en nosotros por la protección, por la guianza que nos ha dado, el cuidado. La apariencia de Juan era similar al profeta Elías del Antiguo Testamento, quien también vestía una prenda de pelo de animal con un cinturón de cuero. Además, Juan, como Elías, subsistió durante un tiempo con una dieta primitiva y enfrentó a gobernantes malvados y reprendió a Israel por su religión corrupta. Este era el problema de la gente. Les hablaba, hermanos, la verdad. Les hablaba la palabra y les decía y les reprendía por su religión corrupta. Es lo que está haciendo el mundo hoy. ¿Cuántos hermanos están predicando corrupción? Están hablando palabras solamente, hermanos, que la gente sea bendecida, que la gente sea feliz. Cuando Dios nos está diciendo, apártate de tu pecado, vuélvete a Dios. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. ¿Qué está hablando, hermanos? Si el pueblo se humilla, si el pueblo busca de Dios, el pueblo tiene que humillarse, el pueblo tiene que buscar de Dios. No que le digas, vas a ser bendecido, vas a ser feliz. Dios te tiene un hogar, una casa grande para ti, un carro nuevo, un trabajo. No, Dios te está diciendo, arrepiéntete. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios le está llamando en estos últimos días al arrepentimiento. Buscar a Jehová. ¿Y qué es lo que pasa? No lo buscamos. Queremos seguir adelante en como estamos viviendo. Cuando Dios nos está llamando hoy al arrepentimiento. Que tomemos con seriedad, hermanos, los tiempos que estamos viviendo. Que es tiempo de renovar nuestros votos con Cristo. Es tiempo de renovar nuestra vida con el Señor, de decirle, Señor, perdóname, límpiame, purifícame, santifícame, no quite de mí tu Santo Espíritu. Renueva y pone en mí un sentir como el principio. Dios nos está llamando a ser renovados, a ser restaurados, hermanos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando, hermanos, cuando Dios nos está llamando a restauración, a humillación, a pedir perdón, a humillarnos delante de su presencia? Además dice, a pesar de la conjetura de algunos de que Juan era el Mesías, se declaró indigno de desatar las correas de los zapatos de Cristo. Mismo Juan se sintió indigno, que dijo, yo a la verdad bautizo en agua, pero Él bautizará en Espíritu Santo. Y en otras porciones dice, y en fuego. Este es el poder de Cristo. Y este es el precursor, Juan, declarando y preparando camino para la venida del Señor Jesucristo a su ministerio. Jesús bautizaba a los creyentes con Juan bautizaba a los creyentes en agua, mas Jesús bautizará a los creyentes con el Espíritu Santo y con fuego. Este es, hermanos, el mensaje que estaba dando Juan el Bautista, hablando de arrepentimiento, hablando de salvación, hablando de ser regenerados, hablando de ser restaurados. ¿Y qué estamos haciendo hoy en nuestros días?
¿Qué estamos hablando hoy en nuestros días? ¿Dónde está el mensaje de salvación? ¿Dónde está el mensaje de restauración? ¿Dónde está el mensaje, hermano, que las almas necesitan ser salvas? Las almas necesitan ser restauradas. Las almas necesitan renovar sus votos con Cristo. Porque hay muchos tibios hoy en nuestros días. Hay muchos tibios hoy en nuestros días que necesitan renovar sus votos con Cristo. Hay muchos tibios, hermanos. Que están dejando, y la palabra lo dice, hermano, y está escrito: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Quiere ser parte de esos fríos? ¿Quiere ser parte de esos tibios? ¿Quiere ser parte? ¿Quiere que se cumpla la palabra en su vida? Es necesario que se levante, que restaure su vida, que se humille delante de Dios y pida la misericordia de Dios, que restaure para hablar la palabra con autoridad, con poder y con unción, hermano. Que venga de parte de Él. Esta es la autoridad de Cristo, hermano, que nos enseña el Evangelio de Marcos. Él declaró y habló con autoridad. Y que vemos más adelante en el versículo Marcos 1:9 dice: y aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret, a Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abiertos los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vi una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto por 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí podemos ver Jesús, después que fue bautizado, fue probado. Fue al desierto por 40 días y el mismo espíritus de demonio iban a tentarlo, a hacerlo caer. Pero sin embargo, él se revestía del poder del Espíritu Santo. Él se revestía del poder de Dios en su vida. Cuando Jesús tenía unos 30 años, fue a Nazaret, donde había pasado la mayor parte de su vida, al río Jordán, y ahí fue bautizado por Juan, y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, dice el 9 y el 10, pero sin embargo el Padre confirmó públicamente la identidad de su Hijo. ¿Qué fue lo que dijo? Se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí se viene a confirmar: tú eres mi Hijo amado, y a ti tengo complacencia. Se mencionan las tres personas de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en el libro de San Marcos podemos ver que el bautismo de Cristo se pudo manifestar tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Del cielo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y el Hijo amado era Cristo, el que estaba siendo bautizado. Aquí podemos ver que el Evangelio de Marcos confirma la deidad de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí podemos ver que son Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vemos del principio de Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando en plural. Desde el principio han sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí vemos confirmada la palabra cuando Jesús fue bautizado. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Descendió el Espíritu Santo como paloma, y ahí se juntó la deidad de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque hagan muchos a Jesús a un lado, otros al Espíritu Santo, que nomás Jehová Dios. No, la palabra me enseña que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, hermanos, vamos a adorarle, vamos a servirle con todo el corazón. Hoy más que nunca necesitamos ser revestidos de ese poder. Debemos ser revestidos de esa autoridad que nos ha dado. Tenemos el poder. Abra su boca, ate, reprenda espíritus malos. Unja su hogar, hermanos. Unja su hogar, su entrada, sus puertas, todas sus ventanas, sus puertas. Únjalas, hermanos. Yo recomiendo que vaya y unja su casa. Dios va a estar ahí, hermanos. Es algo que he estado sintiendo, hermanos. Unja su hogar, que nada entrará a su hogar. La protección de Dios va a estar sobre su vida. Vaya y unja su casa. Así, hermano, como en el tiempo de Egipto, de las plagas, que dijo que marcaran las puertas con sangre para que la muerte no entrara ahí. Usted unja su hogar. Vaya y ponga aceite a las entradas de su hogar, la salida de su puerta, sus ventanas. Protégelas.
Porque estamos confiando en el que todo lo puede y el que todo lo sabe. Aquí inmediatamente dice el Espíritu Santo llevó a Jesús, después que fue bautizado por el poder del Espíritu, bautizado en agua y bautizado por el Espíritu Santo que descendió sobre él, dice que fue llevado al desierto donde fue tentado por Satanás. Cuando los cristianos experimentamos tiempo de prueba, es valioso recordar que Jesús no estuvo exento de estas tentaciones. El mismo Jesús fue tentado por el enemigo, siendo el Hijo de Dios. Así cuando usted y yo somos tentados, hermanos, es el enemigo que viene a poner nuestra tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar la palabra, atar toda tentación con el poder de nuestra lengua, porque nos ha dicho que tenemos poder, hermano. El poder que estaba en Él está en nosotros. Vamos a atar y reprender todo en el nombre de Jesucristo. Tome la autoridad que Dios le ha dado y declare la palabra, derrotando Jesús cada tentación, usando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. ¿Qué fue? Primeramente le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dice Jesús? Escrito está, Satanás, no de solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo vamos a derrotar al enemigo? Con la palabra. Pero si no sé la palabra, no tengo conocimiento de la palabra, no la leo, ¿cómo voy a derrotar? Aquí me dice que la tentación se destruye usando la palabra, que es la espada del Espíritu. Usando la palabra para poder derrotar al enemigo. Toda mente negativa, toda mente ociosa, toda mente que no deja su mente en blanco, necesita alimentarse de la palabra para cuando venga el problema, la tentación, podamos derrotar al enemigo. Tenemos que hablar palabra. ¿Qué dice? ¿Se siente enfermo? Dígale, por las llagas de Cristo soy curado. El enemigo te dice, ¿estás así? Por las llagas de Cristo soy sanado. Hable la palabra, declárela todos los días. Sea persistente, hermanos. Haga todo conforme a la palabra. Declárela a su cuerpo todos los días. Declárela. ¿Qué es lo que hace falta? Declárelo a su vida. Todos los días, hermanos. No dude y no se canse. Hay que perseverar. Perseverar, hermanos. Tenemos que ser constantes de lo que hemos creído. Es por la fe. No es por lo que siento. Es por fe. El sentir te hace sentir triste, desanimado, confundido. Pues la palabra me dice, es por fe. No lo veo, pero va a llegar. Tome el poder, la autoridad que Dios le ha dado. Declárela a su vida cada momento. Si vemos a Marcos 1:14, dice la palabra, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Qué fue lo que dijo? ¿De qué manera empieza Cristo? En el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Este es el inicio de Cristo, hermanos. Debido a su postura central del pecado del rey Herodes Antipas, que se divorció de su esposa y se casó con la esposa de su hermano, Juan fue encarcelado y luego decapitado. El final de Juan, hermano, dice que fue decapitado. Primero encarcelado y después decapitado. Pero Juan cumplió la tarea para cual él fue llamado. Él anunció de Jesús, de que tiempo se había cumplido, y se refería al tiempo establecido por el Padre, en que se podría en marcha el plan de salvación de a través de Jesucristo. 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Cristo estaba entre ellos. La salvación estaba entre ellos. Qué bendición y qué privilegio que el Salvador del mundo estuviera entre ellos, hermanos. Y cuánta gente le despreció, cuánta gente no lo recibió, cuánta gente lo rechazó, aquel Salvador. Pero cuánta gente
¿Se acuerdan la parábola que dice que va e invita a las bodas, hermanos? ¿Y cuántos se excusan? No, me acabo de casar, estoy ocupado, tengo que comprar una hacienda, tengo que... Todos estaban ocupados. ¿Y qué dijo? Y por las calles, por los callejones, por todo, y traía a los cojos, a los mancos, a todos. Por eso la gente, hermanos, está mucho ocupada en el bienestar de la vida, pero se han olvidado que toda esta gente necesitada, hermano, que va a escuchar el mensaje de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, realmente ha recibido al Señor? ¿Cuánta gente ha aceptado el Evangelio? ¿Y cuánta gente está ocupada y no quiere saber nada del Señor? Es triste, pero aquí vemos, Juan fue encarcelado, fue decapitado, porque se hizo el anuncio de Jesús, de que el tiempo se había cumplido. Se refería al tiempo establecido por el Padre, en que no se podría en marcha el plan de salvación a través de Jesucristo. Jesús llamó primeramente a las personas que le iban a seguir. Él empieza a llamar a sus discípulos, Él empieza a llamar a los 12 discípulos que continuarían, porque Jesús sabía que su tiempo iba a ser corto, su tiempo estaba para cumplirse. Él estuvo, hermanos, entrenando a sus discípulos y empieza a escoger a sus discípulos. Dice, primero llamó a Simón Pedro y a su hermano Andrés, de su oficio pescadores, que eran pescadores. No eran hombres de conocimiento de letras, eran pescadores. ¿Por qué cree que cuando ellos empiezan a predicar, cuando Pedro empieza a dar el mensaje, se quedaban maravillados porque eran hombres sin letra, sin preparación, sin estudio, pero sin embargo daban los mensajes tremendos? ¿Cuál fue el mensaje de Pedro en el libro de los Hechos al ser bautizado con el poder del Espíritu Santo? 3,000 almas. Y el segundo, 5,000 almas. Usted y yo tenemos 30 años predicando y ni una alma no hemos ganado. Es triste. ¿Cuántos años estamos predicando y cuántas almas han venido al conocimiento de Dios? ¿A cuánta gente le hemos testificado? ¿A cuánta gente le hemos predicado? ¿Y cuántos han venido a aceptar a Cristo? Aquí Pedro en el primer mensaje 3,000, en el segundo 5,000. ¿Por qué? Porque estaba buscando la guianza del poder, la autoridad que Dios quiere que tengamos hoy en estos últimos tiempos, hermanos. Que seamos revestidos de ese poder, que seamos revestidos del poder del Espíritu Santo, para que llegar y tocar a aquellas almas, quebrantar el corazón de aquellas almas. Porque cuántas almas están a nuestro alrededor, hermanos, con un corazón duro, que no quieren buscar a Dios. Se encuentran tristes, se encuentran enfermos en una cama, postrados, y aún así se humillan ante Dios. Es triste, pero esta es la realidad. Esta es la autoridad que el Señor de Jesús nos ha dejado a usted y a mí. ¿Cuánto nosotros estamos poniendo por obra, hermano, el poder y la autoridad que Dios nos ha dado? ¿Cuánto realmente estamos recibiendo este poder? Si vemos claramente, hermanos, llama a Simón Pedro, llama a Andrés, su hermano, y ellos ya habían conocido a Jesús, pero él ahora los llamó a unirse a él en la obra de pescar vidas. Ya no iban a pescar peces, ahora iban a ser pescadores de hombres. Juan 1:35 dice, inmediatamente dejaron sus ocupaciones y se convirtieron en discípulos de Jesús. No dudaron. Rápidamente dice, dejaron todo a su padre y se fueron con Jesús. No lo pensaron 2 veces. Después el Señor llamó a otros 2 hermanos, a Jacob y a Juan. Ambos serían parte del círculo interno de los discípulos de Cristo. Junto con Pedro y Jacob, finalmente morirían por su fe en Cristo. Juan escribió un evangelio, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Es posible que Jacob y Juan vinieran de una familia más acaudalada. Una familia con conocimiento, con riqueza, que estuvieran preparados. Porque estos varones escribieron, hermanos, o más bien Juan escribió, hermanos, con una letra que llegaba al corazón del hombre. Por eso dice, eran acaudalados de los demás pescadores, ya que Marcos menciona a los jornaleros de su padre. Las elecciones que hizo Jesús no fueron al azar.
Lo que Él escogió no fue al pin marín de pompa y güero, como dicen por ahí. Títere mata, títere fue eso, como dice. No, no fueron al azar. Fueron con un propósito. Él sabía a aquellos que estaban preparados para llevar el evangelio de salvación, para poder seguir proclamando ese evangelio. Él tenía un plan para cada uno de sus discípulos. Los entrenaría para llevar a cabo la obra de la iglesia después de su crucifixión y resurrección. Él sabía que ellos iban a estar preparados para seguir el mensaje que Jesús había anunciado, que Jesús había preparado. Es triste, hermanos, pero estamos ahorita, hermanos, más de 2000 años, seguimos predicando este evangelio. Hoy los predicadores se están confundiendo, predicando en otras cosas, en vez de predicar la salvación. Es inminente que el pueblo se humille y que el pueblo se vuelva a Dios, proclamando a Cristo, su autoridad y su poder. La parte número 3, hermanos. La parte número 3 se manifiesta la autoridad inigualable. Jesús llevó a sus 4 discípulos a la recién elegida Capernaum, una ciudad en la costa del norte del mar de Galilea. Allí entró en la sinagoga para enseñar. Entró, hermanos, en la sinagoga, en los templos de aquellos tiempos para predicar. Allí en Marcos capítulo 1, versículo 21, dice la palabra: y entrando a Capernaum los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina. Que dice, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseñaba con poder, no como un maestro que les enseñaba. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritus inmundos, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? El mismo demonio reconoció a Jesús, y los escribas, los líderes religiosos, ni lo conocieron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y el mismo demonio dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. ¿Y qué dice? El Santo de Dios. ¿Dónde estaba? En la sinagoga, en el templo. Y un demonio declara quién era: el Santo de Dios. Y aún así, ellos preguntaban: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué más claro tenían, hermanos? ¿Por qué cree que Jesús no le respondió? Ya habían oído. El mismo demonio, la Biblia dice que el mismo demonio cree y tiembla. Él conoce la palabra mejor que usted y que yo, para hacerlos caer y tropezar. ¿No le dijo Jesús? Escrito está: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Así dice la palabra en el Salmo 91. Escrito está. Pero sin embargo, que Jesús: no tentarás, y escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo tentó a Jesús con la misma palabra. ¿Por qué cree, hermanos, hoy en nuestros días que el evangelio ha sido distorsionado? Porque la gente, hermano, está predicando la palabra a su manera y a su conveniencia. No quiere tocar el corazón del hombre, que necesita ser quebrantado, que necesita ser arrepentido. Necesita salvación. Necesita entregarse a Cristo con todo el corazón. Es triste, hermanos, pero es la realidad que estamos viviendo hoy en estos últimos días. El pueblo necesita humillarse. El pueblo necesita acercarse a Dios y no está. Es triste, hermanos. Pero aquí nos enseña claramente. Jesús llegó a sus discípulos a la región del norte, al mar de Galilea. Ahí entró a la sinagoga para enseñar. Los que escucharon a Jesús hablar quedaron asombrados. Era evidente que la autoridad de Jesús no venía simplemente de citar a otros maestros, sino directamente de Dios.
Reconocieron, hermanos, que el poder y la autoridad con que él hablaba no era que otro maestro le había enseñado, sino que había sido enseñado por el Padre. Hablaba con la autoridad que el Padre le había dado, no con los maestros, fariseos, escribas y seduceos que habían en sus tiempos. Hablaba la palabra con la autoridad que el Padre le había dado. La autoridad de Jesús era evidente también por la fuerza del reino demoniático. El espíritu maligno habló por sí mismo y por los demás al preguntar: ¿has venido para destruirnos? El mismo enemigo dijo: ¿has venido para destruirnos? Este espíritu reconoció tanto la autoridad de Jesús como el juicio futuro de todos los espíritus malignos. Adelante de todo el pueblo que estaba en la sinagoga, el espíritu dijo: ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El mismo espíritu reconoció que Jesús hablaba con autoridad porque era el Hijo de Dios. Y la misma gente ahí tenía que verlo escuchar. Los mismos líderes tenían que verlo escuchar. Pero ¿cuántos de ellos realmente, hermano, lo escucharon? Los oídos, los ojos vendados, los oídos sordos, y no podían captar ni entender la verdad de nuestro Dios. Este espíritu reconoció la autoridad de Cristo al llamar a Jesús el Santo de Dios. El espíritu maligno reconoció la identidad divina y superior de Jesús. Y la gente no pudo reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Es triste, hermanos, pero este es el mensaje que tenemos que estar predicando. La autoridad de Cristo. Usted, hermanos, ejerza esa autoridad. Ejerza autoridad sobre su familia, sobre su hogar, sobre su trabajo, sobre su iglesia. Ejerza la autoridad que Dios le ha dado. Entonces Jesús le ordenó al espíritu que callare y saliere. El hombre poseído se sacudió violentamente y el espíritu salió y clamó a gran voz. Aquí podemos ver que Cristo no solo hablaba la palabra por palabras, sino con hechos. Ahí pudo ver la gente la autoridad de Cristo sobre aquel espíritu y echó fuera aquel demonio. Por eso dice, la autoridad es el discurso de Jesús, que reconocieron quién estaba en la sinagoga. Fue confirmado por sus acciones. Él mismo desechó al espíritu malo. Jesús tenía poder para dar órdenes a los espíritus malos y obligarlos a obedecer. Y ese mismo poder lo tenemos usted y yo. Reprender. Dios nos ha dado la autoridad, hermanos, pero no la estamos usando. Use la autoridad que Cristo le ha dado. Úsela. Hazte, reprenda y eche fuera todo espíritu contrario, hermanos. Aquí podemos que Cristo da confirmación con sus acciones. Jesús tenía poder para dar órdenes a los espíritus malignos y obligarlos a obedecer. Este sello, la veracidad de su enseñanza. Este es el poder que Jesús mismo demostró en aquel momento, enseñando al pueblo que necesitaba ser arrepentido, anunciarle al pueblo que necesitaba ser entregado completamente su corazón a nuestro Dios. Si se humilla mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Buscar a Dios, hermano. Estamos atentos. Yo le animo, hermano. No me puedo quedar callado. Necesita usted tener comunión con el Padre. Necesita usted tener comunión con Dios. Ser revestido del poder de lo alto, hermano. Lo vamos a necesitar. Hoy más que nunca necesitamos ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Que hablemos la palabra con autoridad, con poder, con unción, con denuedo. Que lleve
al corazón del hombre, quebrante el corazón de piedra, que sea como martillo que quebranta la piedra, hermanos. Es la única manera. Estamos, hermanos, ociosos, estamos inquietos, cuando hoy más que nunca necesitamos ser revestidos del poder del Espíritu Santo, para que hablemos la palabra con autoridad, para que la gente vea, para que el corazón de aquel hombre sea quebrantado. La última porción, hermanos, en Marcos 1:29 al 39 dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿No se goza, hermanos? ¿No se goza? Jesús no solamente dijo, yo tengo poder para sanar. Lo demostró. Con acciones. Hubo acción, hermanos. En su mensaje. Había acción. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Levántese muy de mañana, y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y les buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y le dijo, vamos a lugares vecinos para que prediquemos también ahí, porque para eso he venido. ¿Para qué? Para predicar. Para eso he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. La última porción. Después de la notable liberación de la sinagoga, cuando echó fuera el demonio, fue y sanó a la suegra de Pedro. Jesús fue a casa de Pedro y Andrés. Ahí Jesús sanó de fiebre a la suegra de Pedro. La mujer, sin sufrir efectos secundarios, se levantó y atendió a sus invitados. Jesús la tocó, la sanó y atiende a sus invitados. Esto es lo que Dios hace, hermanos. Este es el Dios que estamos predicando. Este es el Cristo resucitado, hermanos, que sigue sanando, sigue restaurando, sigue perdonando, sigue enviando protección a su hogar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dijo Jesús. En el mundo tendremos problemas, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cristo nos dice, yo ya vencí, y porque yo he vencido, ustedes son más que vencedores. ¿Dónde está, hermanos, la palabra que hemos creído? ¿Dónde estamos lo que hemos escuchado, hermano? La palabra que hemos escuchado. ¿Dónde está, hermanos, el ministerio y el don que Dios nos ha dado? ¿Dónde está, hermanos? Vamos a ponerlo por obra. Practiquemos lo que sabemos. Practiquemos lo que hemos aprendido. Pongamos por obra la palabra. La noticia dice de que podía expulsar demonios, curar enfermedades, podía mantenerse, no podía mantenerse en silencio, porque eran grandes las señales y milagros que el alto Dios había hecho. Sin duda los que estuvieron en la sinagoga estaban anhelantes de contar a los demás lo que habían visto, pero esperaban hasta la puesta del sol para evitar romper el sábado. Las personas llevaron a todos los enfermos, poseídos por demonios, a la puerta de la casa de Pedro. Jesús respondió compasivamente, sanando toda enfermedad. Las acciones de Jesús resaltan el lugar importante de la oración en su vida y el ministerio. Porque si vemos aquí que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí que oraba. ¿Qué hacía Jesús? Oraba. Aún oscuro de la mañana se levantó y ahí oraba. ¿Dónde está la clave? En la oración. ¿Dónde está la clave, hermanos? La oración. La clave, queremos poder, queremos autoridad, queremos unción para hablar la palabra. ¿Dónde está la clave? La oración. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? No tenemos tiempo.
Me levanto a la carrera porque voy para el trabajo tarde. No oro, no busco la protección de Dios. No me revisto de su poder, de su protección. Tenemos que ser revestidos de ese poder. ¿Dónde está la clave? Levantándose muy temprano a una escuela de la mañana, se fue a un lugar desierto y ahí oraba. A pesar de los exigentes eventos de su ministerio en las sinagogas y su ministerio a toda la ciudad, después de atardecer, Jesús se levantó temprano de la mañana para un tiempo de comunión con su Padre. Sus discípulos se sorprendieron de que no continuara reuniéndose con la multitud del día anterior. Sin embargo, en vez de permanecer en Capernaum otro día, Jesús le mostró el panorama mayor: llegar a su mayor número de personas, a un mayor número de lugares. Se salió a las ciudades alrededor. ¿A qué? A seguir proclamando el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que predicar al vecino, al compañero del trabajo, al que me rodea, hablarle que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo restaura. Es necesario, hermano, que usted y yo empecemos a proclamar este Evangelio. Es necesario que usted y yo lo levantemos con poder, con autoridad y hablemos la palabra. Que Cristo sigue salvando, sigue sanando, hermano. Dios nos dio ese poder. Declara la palabra sobre el enfermo, sobre el triste, sobre aquel que está pasando problemas. Hable la palabra, hermano. Declárela con poder y con autoridad. Dios nos ha llamado para eso, hermano. Estamos en estos últimos tiempos, hermano. Vamos a proclamar la palabra con poder y con autoridad. Que la gente escuche que Él sigue siendo el mismo. Que dice la palabra: Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él no ha cambiado, Él permanece fiel. Es necesario que usted y yo, hermano, proclamemos este Evangelio. Es necesario que usted y yo le imploremos con todo el corazón. Y vamos a darle a Él la gloria, la honra y la alabanza. Es necesario, hermano, ore. No importa cuánta autoridad tengamos o bajo cuya autoridad estamos, nuestra tarea más importante es seguir el plan y la autoridad de Dios para nuestras vidas. Ore que Dios le use para guiar a alguien hacia Él. Esté atento a la mano de Dios en su vida esta semana, tanto en su tiempo privado o con Él como su interacción con los demás. Busque a alguien que esté enfermo o necesitado y muestre de una forma práctica el Evangelio de nuestro Dios. Es necesario, hermano, que usted y yo proclamemos esta verdad. Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a predicar. Dios nos ha llamado, hermanos, a predicar el año agradable. Hoy más que nunca necesitamos hablar palabra de salvación. Dios nos ha llamado, hermano, a predicar. Dios nos ha llamado a proclamar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Si usted lee, hermanos, Isaías, yo le dije una vez, cuando yo iba a predicar la primera vez que yo tomé esta porción para predicar, que Dios me dio esta palabra que dice: el Espíritu de Jehová está, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos la apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cuando yo leí esta porción que predicara ahí: Señor, esta palabra se cumplió en ti. Tú viniste, dijo: sí, ya la cumplí yo, ahora cúmplela tú. Ahora me toca a mí, a usted, seguir que esta palabra se siga proclamando, este Evangelio a toda criatura. Es necesario que entendamos: Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios santo. Hemos venido para que Él sea glorificado, y Él se va a glorificar en su vida. De aquí ustedes, hermanos, yo vengo declarando sobre sus vidas protección. Yo vengo declarando sobre sus vidas sanidad. Yo vengo declarando sobre su vida restauración. Yo vengo declarando en esta tarde sobre su vida la sanidad, la salvación y la protección sobre sus vidas de hoy en adelante. Ahora ustedes declaren esa misma palabra a los suyos allá en su hogar. Declaren la palabra. Yo la he declarado sobre ustedes. Yo declaro sanidad, protección, salvación, liberación, sanidad sobre cada uno de ustedes. Ahora ustedes declaren a los suyos allí en su hogar. Póngase de pie conmigo en esta mañana.
Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos a darte, Señor, toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solamente usted la merece, Señor. Usted es digno, Señor, de recibirla, Padre. Hemos hablado la palabra, hemos proclamado el mensaje, Señor, de salvación en esta mañana. Hemos hablado, Señor, la palabra de autoridad. Ahora, Dios, en este momento, Señor, que este mensaje llegue a los corazones de aquellos que me están escuchando, Padre. Yo envío, Señor, palabra de sanidad a aquel que me está escuchando. Yo libro palabra de salvación a aquel que me está escuchando. Yo envío palabra de restauración a aquel que me está escuchando. Yo envío palabra de sanidad a aquel que me está escuchando en este momento, Padre. Que este pueblo que está escuchando ahí en su hogar reciba salvación, sanidad, restauración, protección. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, los cuide y los defienda en este momento, Padre. Yo le vengo dando gloria, honra y alabanza, porque solamente usted la merece, Padre. Hemos venido, Señor, para bendecir su nombre. Hemos venido para exaltarlo, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.